La historia del millonario que ayudó a una mendiga a cambiar su destino. Carlos Almeida lo tenía todo. A sus 38 años era un millonario que dominaba las luces y sombras de la ciudad con una sonrisa fríamente calculada. Esa noche, a pocas horas de cerrar un contrato que podría multiplicar su fortuna, decidió llevar a Camila, su nueva novia, a cenar en el restaurante más lujoso del centro. Todo planeado, mesa reservada, vino caro, ambiente perfecto. Pero nada salió como esperaba. En medio de la suavidad del jazz y las luces tenues apareció ella, Isadora, su exesposa, vestida con una camiseta demasiado grande, el cabello sin peinar, algo gastado, cargando una barriga que delataba un embarazo avanzado. Ella, la mujer que amó y que él dejó atrás como si fuera un error sin importancia, ahora caminaba entre las mesas como camarera, sirviendo platos a los clientes que ignoraban la historia que llevaba en los ojos. Carlos la vio y sintió un golpe seco en el pecho. Un nudo que le impide. Isadora se acercó a su mesa para tomar órdenes y por un instante el tiempo se detuvo. Los segundos crujieron como hielo quebrándose. La mirada de Isadora, triste y cansada, se posó en Carlos. Y él solo pudo pensar en los millones que tenía en su cuenta bancaria y en el vacío enorme que habitaba su vida. Un murmullo creció alrededor. Otros comensales comenzaban a mirar, algunos con curiosidad, otros con lástima. ¿Esa no es la ex de Carlos Almeida, la chica que desapareció? Susurros, dedos apuntando discretamente. Mientras tanto, Isadora parecía luchar contra un dolor creciente. Sus manos temblaban y la respiración se aceleraba. No tardó en admitirle a Carlos, en voz queda, que sentía fuertes dolores. Creo que el bebé viene antes de tiempo. El silencio explotó en la cabeza de Carlos. Su egoísmo, su ego inflado como una burbuja a punto de reventar, le golpeaba ahora en la cara con toda su crudeza. El dinero, los lujos, toda esa vida de privilegios se desvanecían frente a su realidad destrozada. Camila no entendía qué le pasaba. Su sonrisa se congeló y sus ojos se ensancharon con miedo. Sin pensarlo, Carlos tomó la mano de Isadora y la ayudó a sentarse. El restaurante vibrando con las miradas y cuchicheos. Algo dentro de él despertó. Un amor olvidado, un compromiso real que jamás tuvo antes, una responsabilidad que no podía ni debía esquivar. Sofía, la hija que venía en camino, dependía ahora de él en formas que el dinero no podía cubrir. Mientras esperaban la ambulancia, Carlos se debatía. El peso del pasado y el presente chocaban violentamente contra su futuro. El corazón le latía como un tambor desbocado. ¿Podría volver a amar a Isadora? ¿Dejar a un lado a Camila y todo lo que representaba para abrazar la vida que siempre había evitado? Y justo entonces, en medio del caos interior, Camila se acercó con una mirada diferente, una que guardaba un secreto capaz de cambiar. Carlos la miró, y en ese instante su mundo volvió a tambalear. ¿Elegirá el camino seguro, lleno de brillo y engaños? ¿O se animará a construir lo que siempre soñó, con el amor y la familia que nunca tuvo? El reloj no se detiene, y la decisión que tome ahora marcará para siempre el destino de todos. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Carlos miró a Camila. Su expresión era un torbellino de confusión y miedo. Isadora, su exesposa, estaba ahí, vulnerable y desgastada, con su vida al borde de una crisis. En ese intenso momento, el ruido del restaurante se desvaneció. Las luces parecían atenuarse, como si el universo entero se concentrara en su antiguo amor,
y en la vida que venía en camino. Sin embargo, el silencio se rompió de repente. Un grito desgarrador resonó desde la entrada. Todos los ojos se volvieron hacia la fuente del estruendo. Un hombre de aspecto descuidado irrumpió en el local, palpitante de furia, con un rostro desencajado. «¡Isadora!». La voz era un trueno en una noche tormentosa. El ambiente se congeló, las sonrisas se apagaron, y un murmullo cundió en el aire. Isadora palideció al reconocerlo. «¡Damián!». Su voz fue un susurro roto. Carlos sintió un torrente de adrenalina. ¿Quién era este hombre? Su mirada era peligrosa, y la presencia de Isadora se contrajo a un susurro de guerra. Damián, con los ojos fijos en Isadora, avanzó, y todos los comensales se apartaron, dejándole un camino en el tumulto. «¿Qué estás haciendo aquí? Eres una traidora». Su voz llameante temblaba de rabia. Camila lo miraba con desesperación, sin saber el alcance de la tormenta que acababa de desatarse. Carlos se levantó de la mesa, un instinto protector despertándose en su interior. «Basta». «No le hables así». Pero la tensión era palpable y Damián no tenía prisa. Se detuvo en seco, como una sombra oscura frente a una luz titilante, y su mirada se desvió hacia Carlos. ¿Quién es él? ¿El nuevo amor de la fracasada? Los murmullos de los comensales eran ecos distorsionados en su mente, como un tambor atronador. Isadora retrocedió un paso, su rostro pálido, y el peso de la situación la seguía como una sombra. De repente, Damián estalló en una risa sarcástica. «Siempre supe que volverías a ceder, Isadora. Pero no solo eso. Tengo un secreto que cambiará tu vida para siempre». Su voz era como un hacha que cortaba el aire. El ambiente se convirtió en un paracaídas que se abría ante el desconocido. Carlos sintió que el aire era un veneno en sus pulmones. «¿Qué tipo de secreto?», preguntó, tratando de mantener la calma. La antorcha del conflicto estaba ardiendo, y todos en el restaurante se asomaron, conteniendo el aliento. «Tienes una hija, Isadora. Ella es mía, y lleva años alejada de ti por tu culpa». Las palabras de Damián fueron un rayo que rasgó el cielo en medio de la calma. La incredulidad se apoderó del lugar. Las miradas cambiaron de Carlos a Isadora, buscando respuestas. El corazón le dio un vuelco a Carlos. Isadora, su exesposa, madre de otra niña, una pequeña a la que no conocía. Un torrente de emociones invadió sus venas. Confusión, rabia y un profundo sentido de traición. ¿Dónde estaba esa hija? ¿Qué estaba ocurriendo? Isadora abrazó su barriga, como si intentando proteger lo que aún no había nacido. «No, no puede ser». Su voz era un eco roto. Carlos sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. Damián sonrió con un aire de triunfo. «¿Ves? Su amor por ti fue una mentira, Carlos. Ella siempre me quiso». Nunca dejé de amar a Isadora. Las miradas eran un mar revuelto. Carlos, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor, se volvió hacia Isadora, buscando respuestas, buscando la verdad. Pero Isadora parecía atrapada entre el temor y la culpa. La ambulancia sonó en la distancia, pero el verdadero caos estallaba en su interior. ¿Qué decisiones tomarían ahora? ¿Cuál era la verdadera historia detrás del rostro de Isadora, de su lucha? El destino de todos ellos pendía de un hilo, y aún había más secretos por descubrir. ¿Sería la verdad un alivio o un desastre total? La noche apenas comenzaba. Carlos sintió que la tensión crecía como humo en el aire. La revelación de Damián resonaba en sus oídos como un eco ardiente, y la multitud a su alrededor contenía la respiración, como si el tiempo se hubiera detenido. Isadora, pálida, abrazaba su barriga, un gesto desesperado, como si pudiera proteger a esa vida en gestación del vendaval que se desataba. «Es una locura», gritó Camila, su voz temblorosa, todavía incapaz de comprender el caos que se había desatado. La mirada de Damián brillaba con una furia contenida, pero también con una extraña satisfacción. La verdad latía en el aire, brutal y cruel. «¿Locura? ¿Tu exesposa es la traidora?». Damián rió, y tras sus palabras, las miradas del restaurante cambiaron de Isadora a Carlos, buscando respuestas. «Siempre habrá un precio por tus acciones, Isadora,
Y ahora lo vas a pagar. No estoy aquí por eso, Damián. La voz de Isadora era un susurro desgarrador, la pena reflejada en sus ojos. Carlos sentía cómo el aire se volvía denso, como si un peso invisible lo aplastara. Se giró hacia Camila, su corazón agitado. Ella lo miraba, confusa, asustada. «Sal de aquí, Damián. No tienes ningún derecho». Carlos intentó hacerse escuchar, pero el hombre interrumpió, avanzando un paso, los músculos tensos como resortes. «¿Derecho? ¿Desde cuándo los traidores tienen derechos? Le arrebatas todo, hasta su hija». Damián apuntaba a Isadora, y el restaurante se llenó de murmullos escalofriantes. Los comensales eran testigos de un drama que jamás imaginaron. El sonido de una ambulancia se aproximaba. Pero los gritos y susurros en el local ahogaban ese ruido. «¿Qué sucedió? ¿Dónde está la hija?». Las palabras flotaban en el aire, como si esos detalles pudieran desentrañar el horror. Carlos sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Una verdad que nunca consideró se estaba revelando. «¿Hija? ¿Qué hijo de...?» Damián sonrió como alimentar a su rabia. «Ella espera a su hija. La tuya está aquí también, pero te has olvidado de ella», dijo, y el golpe fue como una bofetada. Un silencio sepulcral llenó el espacio. La mirada penetrante y llena de fuego de Damián estaba fija en Isadora. Pero en sus palabras había una amenaza que resonaba más allá de lo obvio. Isadora tembló, y Carlos sintió que las paredes le cerraban el paso. «Amén de la verdad, Damián, basta». Carlos sintió el dolor de cada palabra, un eco de su pasado. Cuánto había perdido por tanto egoísmo. Y de repente, una figura apareció en la entrada, como si la vida real se abalanzara sobre ellos. Una niña, no más de 5 años, sucia y temerosa. Tenía el cabello enredado y una mirada triste, pero desafiante. «Mamá». La voz de la niña fue un hacha que rompió el silencio absoluto. Isadora dio un paso atrás. Su rostro palideció aún más. «Ariela». La confusión y el miedo llenaron su voz. La niña avanzó, y Damián, enfurecido, se volvió para enfrentarla. «¿Qué haces aquí? Regresa». Isadora se resistió. La desesperación la movía más allá del dolor. «Ariela, ven aquí». El caos estalló una vez más. Carlos se sintió abrumado. La imagen de la pequeña contra la oscuridad del restaurante era un símbolo de esperanza entre un incendio. Damián, increíblemente furioso, miró a la niña y luego a Isadora. «No tienes idea de lo que has hecho. Has arruinado todo, y ahora te quedas sin nada». Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las raíces de la traición comenzaban a florecer. La verdad se destapaba como un torrente. El rostro de Damián se retorció en una mezcla de ira y venganza. Entonces dio un paso hacia adelante y con un movimiento rápido quedó a la altura de Ariela. «No deberías estar aquí, no deberías. La vida que ella te está dando no es lo que crees». El grito de Isadora fue un rasguño desgarrador. «¡No!» y un aullido que podría quebrar la tierra. Carlos, sintiéndose fuera de control, intuyó el peligro, pero no pudo apartarla. ¿Pero qué significaba todo esto? ¿Era Ariela verdaderamente hija de Isadora? ¿Y Damián, quién era realmente? Las miradas del resto de comensales comenzaban a entender el peligro. Las conversaciones se tornaban más intensas. La historia de Carlos y Isadora tambaleaba en el hilo del destino. Los secretos se acumulaban, listos para ser revelados, mientras el futuro se oscurecía, dejando a todos en un abismo de dudas y temores. La noche apenas comenzaba. El caos se apoderó de la sala. Damián, el rostro enrojecido de rabia y venganza, giró su mirada hacia Ariela, quien, con ojos llenos de miedo, dio un paso hacia su madre. «Esto no puede estar pasando», pensó Carlos, sintiéndose atrapado entre el pasado y un presente que se había vuelto letal. «¿Qué haces aquí, Ariela?». Isadora gritó. Su voz temblorosa se mezclaba con el murmullo del restaurante. La niña, pequeña y asustada, lucía frágil como una hoja ante una tormenta. El silencio pesaba entre ellos, como si el aire se hubiera vuelto denso. Damián avanzó, ignorando las súplicas de Isadora. «Vete de aquí». «Ella no quiere verte», le espetó a la niña con furia. El pánico se disparó en Carlos. ¿Por qué estaba Damián enojado con una niña tan pequeña? ¿Qué estaban ocultando?
Escúchame, Damián. Esto no es lugar para peleas. Hay una ambulancia en camino. Isadora necesita. Carlos intentó intervenir, pero la mirada salvaje de Damián lo hizo detenerse. ¿Acaso crees que me importa su bienestar? Damián escupió las palabras como si fueran veneno. Isadora, desesperada, trató de calmar a Ariela. «Ven aquí. Todo va a estar bien». Pero la mirada de la niña estaba llena de preguntas y miedo. Carlos tomó una respiración profunda, sintiendo cómo el corazón le latía con fuerza. ¿Qué estaba sucediendo realmente entre Isadora y Damián? Justo en ese momento, el murmullo del restaurante se convirtió en un clamor ensordecedor cuando una voz familiar resonó desde la entrada. «¡Isadora! ¡Ariela!». Era Marta, la madre de Isadora, con los ojos desorbitados y un rostro pálido como la tiza. Instintivamente, la multitud se hizo a un lado para dejarla pasar. La expresión de Damián se transformó de furia a sorpresa. «¿Qué haces aquí?», preguntó con una voz que sonó casi temerosa. «Vine a buscar a mi nieta. He escuchado rumores de que ella estaba aquí. No puedo dejarte cerca de ella». Marta se lanzó hacia Isadora, abrazándola con fuerza. Los murmullos en la sala aumentaron. Nadie entendía la gravedad de la situación, pero la tensión en el aire era palpable. Damián retrocedió un paso, pero su expresión de rabia pronto se tornó en una sonrisa burlona. «Te ves agitada, Marta. Lastimaría saber que no puedes proteger a tu familia». Las palabras resonaron en la sala como un eco, y todos sintieron que un secreto oscuro habitaba tras su risa. «Cuéntame». Las palabras de Isadora salieron como un susurro. Cargadas de temor, Marta se volvió hacia su hija. «He tenido presentimientos». «Damián, él tiene algo guardado», exclamó. «¿Qué guardan todos? ¿Por qué no me dicen?». La inocencia de la niña hizo que el ambiente se cargara de aún más emociones. Era un niño en un juego para adultos, y el aumento de la tensión la empujaba hacia el centro. Pero entonces, el giro llegó de la manera más inesperada. Desde el fondo del restaurante, la figura de un desconocido surgió. Un hombre mayor, vestido con un abrigo oscuro que parecía sacar de una película de misterio, se acercó a Damián. El corazón de Carlos se detuvo al ver la mirada fría y calculadora que el hombre dirigió a Isadora. «¿Está listo?», preguntó el desconocido en un tono que heló la sangre. La mirada de Damián cambió a atención, como si estuvieran compartiendo un secreto. «Hemos esperado mucho tiempo por esto. Es hora de que todos conozcan la verdad». Carlos sintió un nudo en su garganta. Las palabras del extraño eran como chispas en un terreno seco, listas para encender una conflagración de revelaciones. «¿Qué verdad?». La voz temblorosa de Isadora resonó a través del aire cargado. Todo se sintió como un desplome. Las miradas se fijaron en Damián, luego en Isadora, una danza de sospechas y miedo. El hombre continuó: «La vida de todos está por cambiar. Nada será como antes». La atmósfera se sofoqué con miedo, un terror colectivo que los aprisionaba a todos. La revelación inminente colgaba en el aire, y cada uno de ellos, incluidos los observadores, sintieron que el suelo se movía bajo sus pies. Ya nada era seguro. Mientras la verdad se acercaba como un tren a toda velocidad, Carlos se preguntó: ¿qué demonios estaban ocultando realmente todos? Y así, el reloj continuó su marcha, sin detenerse, mientras el secreto, un monstruo en la oscuridad, amenazaba con devorarlos a todos. La tensión continuó creciendo, como un volcán a punto de erupcionar. Damián, con esa sonrisa burlona que lo caracterizaba, miró a Marta como si fuera un juguete en sus manos. «¿Te gustaría saber qué he estado ocultando?». Su voz se deslizó en el aire como veneno. Los murmullos comenzaron a hacerse más intensos. El restaurante se volvió un escenario lleno de miradas ansiosas. Isadora sintió un frío recorriendo su espalda. «Damián, no». Su voz se desvaneció, y el pánico se reflejó en su rostro. Carlos, viendo a Isadora tan vulnerable, hizo un movimiento hacia ella, como si pudiera protegerla con su mera presencia,
aunque en el fondo sabía que el peligro venía de todos lados. Fue entonces cuando el hombre del abrigo oscuro se apoderó de la atención. He esperado mucho tiempo para revelar la verdad. Se giró hacia la multitud, como un mago que va a desvelar su mejor truco. Ustedes no conocen la historia completa, pero el tiempo se nos acaba. Carlos sintió una presión en su pecho, algo más que las palabras del extraño. Un latido descontrolado que le decía que esta noche cambiaría todo. ¿Qué tipo de verdad?, preguntó, y su voz salió más fuerte de lo que esperaba. Isadora le lanzó una mirada desesperada. Ella nunca te amó de verdad, Carlos. Damián dio un paso hacia adelante, y el aire se volvió helado. Su amor siempre ha estado atado a un secreto, una conspiración entre tu familia y la mía. Y tú, ignorante como siempre, te convertiste en un peón de este juego. La revelación resonó en los oídos de todos, como un trueno que retumbaba en sus corazones. Marta se llevó las manos a la boca, su rostro pálido. ¿Qué estás diciendo? Su voz temblaba con incredulidad. Ella sabía lo que yo sabía, pero nunca se atrevió a decírtelo. Tú eres el verdadero padre de Ariela. Damián señaló a Carlos, y el mundo alrededor de él se desvaneció. El corazón le dio un vuelco. ¡Ey! Está con el hígado lleno de su voz. Isadora también parecía atrapada en un trance de confusión. Eso no puede ser. El hombre del abrigo oscuro se acercó más. No solo hay un legado por descubrir, Carlos. Tu padre, él es el responsable de todo. Tienes más que una hija aquí. Eres parte de algo más grande que tú. Las palabras eran cuchillos cortando el aire. Los murmullos se convirtieron en gritos. Isadora buscó en los ojos de Carlos, y vio un abismo que se formaba entre ellos. No puede ser cierto. El terror se grabó en su rostro, reflejando su angustia. Todo comenzó hace años, cuando tu padre y yo hicimos un pacto, uno que nunca debió haberse llevado a cabo. Damián sonrió de una forma que encendió una chispa de rabia en Carlos. Y ahora, Ariela, quien tú pensabas que era la hija de Isadora, es en realidad tu sangre. Así que dile adiós a tus ilusiones, Carlos. Un silencio sobrecogedor se apoderó del restaurante. Los clientes se miraban entre sí, buscando respuestas en las expresiones ajenas. El aire estaba pesado, como un peso que todos llevaban en sus corazones. Carlos sintió cómo la realidad se desplomaba alrededor de él. «Basta de mentiras», gritó Isadora. Sus ojos ardían de furia. «No voy a permitir que manipules más a mi familia». Los murmullos en la sala se intensificaron. La atmósfera se transformó en un campo de batalla emocional. Ariela, con lágrimas en los ojos, miró a su madre. «¿Es cierto, mamá?» Su voz era un susurro quebrado, puro. En medio de la locura, Carlos se dio cuenta de lo que estaba en juego. No solo era el destino de Isadora, no solo de su futuro, sino el de una niña que había entrado en sus vidas cuando menos lo esperaban. ¿Podría el amor que creía sentir por Isadora prevalecer sobre la traición y el dolor? Justo cuando la tensión alcanzó su punto más álgido, un sonido ensordecedor rompió la calma. Un impacto fuerte contra el cristal. La ventana estalló en 1000 pedazos. Todo el mundo dio un salto hacia atrás. El grito de Isadora resonó como un eco perdido entre el miedo y la confusión. Lo que acababa de entrar en la vida de todos ellos era un nuevo enemigo, una sombra en la oscuridad. Carlos sintió un escalofrío helándolo hasta los huesos. En un abrir y cerrar de ojos, la lucha por descubrir la verdad se tornó en una batalla por la supervivencia. En ese momento, él entendió que la revelación había desencadenado un desastre. Y la noche apenas empezaba. El caos se desató tras el estallido del vidrio. La luz de la luna se coló a través de los fragmentos, iluminaron el rostro asustado de Ariela, y el horror se reflejó en los ojos de todos los presentes. La multitud retrocedió, el ruido de los cristales resonando como campanas funerarias en sus oídos. Carlos sintió que el mundo se desmoronaba. El hombre del abrigo oscuro, parado en la entrada, era una figura imponente. Su mirada centelleaba con una intensidad inhumana, y algo en su presencia parecía predeterminado. El aire olía a tensión, como si cada instante estuviera cargado de electricidad. Las conversaciones se apagaron. Un silencio sepulcral invadió la sala.
¿Qué demonios está pasando? Carlos apretó los puños, su pecho oprimido por la ansiedad. Isadora, con su rostro pálido, se aferraba a Ariela, quien temblaba visiblemente. «Tú no deberías estar aquí, Samuel», Damián gritó, su voz desgarradora como un lamento. El hombre del abrigo sonrió, una sonrisa oscura que helaba la sangre. «Oh, pero sí, estoy aquí, y es hora de que todos conozcan la verdad». Carlos sintió un escalofrío. Algo en el pitido de su voz le hizo pensar que estaban lejos de escuchar las palabras que deseaban. Damián dio un paso atrás, palideciendo, y en ese momento él comprendió que había más en juego de lo que jamás imaginó. «¿Qué verdad?». La frase salió de la boca de Marta, la madre de Isadora, quien parecía lista para lanzarse a la batalla. La tensión creció, el ambiente se volvió denso. «¿Por qué está aquí este hombre? ¿Qué sabes de Ariela?». «Todo». Samuel movió la cabeza lentamente, como si cada palabra fuera un misil. «Lo que hay entre ustedes es una farsa. Damián nunca va a renunciar al poder que ha tenido sobre Isadora. Y tú, Carlos, eres un peón más en su juego». «¿Qué? No entiendo». Carlos entrecerró los ojos, buscando respuestas. La revelación lo abrumaba. Se supone que debe ser la voz de la razón. Y luego, Samuel se acercó a Isadora, su mirada centrada como si pudiera atravesar su alma. Ella no lo sabe aún, pero su mundo, ese que cree que ha sido en calma, se basa en mentiras hechas en la palabra. Carlos se giró hacia Isadora. «Dímelo, ¿qué te ha ocultado Damián?». Isadora temblaba. Sus labios se movían sin emitir sonido. Un mecanismo frágil en su interior se rompió. «Carlos, yo no sé si puedo». Samuel se interpuso. «Te diré lo que debes saber. La verdad que tanto temes. Tu madre, ella hizo un pacto, generando una red de engaños que te ató a Damián. Tu padre no es el hombre que creías que era». Los murmullos se convirtieron en gritos. «¿Qué? ¿Qué quieres decir?». Carlos sintió que el aire se le escapaba. El vórtice de lo que estaba sucediendo superaba su capacidad de asimilar. «Tu padre es un hombre que ha estado controlando a tu familia, a la mía y a Isadora. La vida que conocías es una farsa. Lo que viene es peor de lo que te imaginas». Samuel dio un paso hacia atrás, y todos se inclinaron hacia adelante. Ariela, con su dulzura y claridad, preguntó: «¿Por qué no nos dices la verdad, mamá?». Su voz quebró las corazas de muchos presentes. Isadora cerró los ojos como si temiera que la luz la cegara, y al abrirlos reveló una determinación desgarradora. «Es cierto», sollozó, «tu padre no es quien pensabas. No tengo a nadie en quien confiar». Damián, quien parecía perder el control, se abalanzó hacia Isadora, pero la tensión se hizo insoportable, y entonces Samuel, en un gesto inesperado, lanzó un objeto brillante hacia el suelo. Una bomba. La sala se sumergió en un caos instantáneo. El estruendo resonó por el aire, la vida de todos pendió de un hilo. La verdad se desdibujó en ese instante, cuando el desastre penetró en su realidad. Mientras el humo llenaba el aire, Carlos se dio cuenta de que había mucho más en juego, que la historia que creía conocer no era nada comparada con lo que estaba a punto de revelar la noche. ¿De verdad la historia de todos ya estaba escrita o apenas comenzaba? El oscuro telón de fondo se alzaba, y en medio de la confusión, una pregunta resonó: ¿quién realmente eran ellos? La respuesta, perdida entre sombras, esperaba ser descubierta. Carlos sintió como si el corazón le fuera a estallar cuando el estruendo del vidrio retumbó en sus oídos. El caos se desató de inmediato. La gente gritaba, otros se tiraban al suelo. Isadora apretó a Ariela contra su pecho, los ojos desorbitados, buscando una salida. Damián se abalanzó hacia Samuel, con una furia ciega e intoxicante. La tensión era palpable, el aire pesado con miedo y confusión. «¡Detente!», Carlos gritó, pero su voz se perdió entre el alboroto. En ese momento, no solo estaba en juego su vida o la de Isadora, sino la de esa niña que ahora sentía que era parte de él, de una forma desgarradora.
La noche se extendía más oscura con cada segundo que pasaba. Samuel, sin un ápice de temor, se mantuvo firme, como un faro en medio de la tormenta. «Todo acabará esta noche, Damián», proclamó. Su voz era profunda, resonante. Y entonces un movimiento, algo en el fondo del caos, captó la atención de Carlos. Allí a un lado, un hombre se encaramaba en una mesa, un rostro conocido. Era el padre de Carlos, Alejandro Almeida. «Papá». Carlos sintió el estómago retorcerse. La realidad se condensó. Su padre, el hombre que siempre había admirado, ahora parecía una sombra de lo que alguna vez fue. Alejandro miró a Samuel con una intensidad feroz. «Tú no deberías estar aquí, Samuel. Todo esto lo sabías desde el principio». Damián se rió. Un sonido cruel. «¿Ves? Nunca pudiste dejarlo atrás. Al final, todos están conectados». A esas alturas, la confusión reinaba, como una tormenta que no mostraba signos de amainar. Los murmullos crecían. Los rostros se volvían hacia Carlos, buscando respuestas, pero él no las tenía. «Papá, ¿qué está pasando?». Carlos logró articular, temblando de ansiedad. Alejandro, con los ojos llenos de historias no contadas, inclinó la cabeza. «Debemos aclarar las cosas antes de que se descontrole totalmente», dijo, su voz ocupando el espacio entre ellos como una flecha. Samuel sonrió, un brillo extraño en sus ojos. «La verdad que has intentado esconder durante años está a punto de salir a la luz. No solo se trata de tus vidas, sino de la familia que siempre creíste tener, como la hija que una vez te dijeron que habías perdido». Las palabras cayeron sobre ellos como un rayo. Carlos sintió como si le hubieran dado un golpe en el pecho. «¿Hija? ¿Qué estás diciendo?». Su mente daba vueltas tratando de asimilar la magnitud de la revelación. «Es cierto», continuó Samuel, la voz grave. «Ariela no es quien crees. Es tu hija, Carlos». La sala se congeló. El tiempo se detuvo. El rostro de Isadora se tornó pálido, mientras las manos de Ariela temblaban, sin entender la magnitud del dolor que se desataba a su alrededor. Carlos sintió que su mundo se desmoronaba. «Esto no puede ser verdad», murmuró, casi para sí mismo. «No puede». «Lo es», Alejandro intervino, su mirada firme. «Tu madre y yo tuvimos un acuerdo. Damián sabe más de lo que deja ver». La verdad era un veneno que infectaba todas las relaciones que había conocido. La historia que había construido se desmoronaba como un castillo de naipes. «No, no puede ser», Isadora replicó, su voz quebrada por la angustia. Todo este tiempo, un llanto silencioso estalló en el pecho de Carlos. La línea entre el amor y el odio se borraba. Todo lo que sabía parecía un espejismo cruel. Damián, viendo el caos que había comenzado, sonrió descaradamente. «Ahora el juego ha cambiado. ¿Quién de ustedes saldrá airoso de este laberinto de mentiras?». La tensión se volvió un hilo tenso que podía romperse en cualquier momento. Y todos sintieron ese peligro en el aire. Los gritos se silenciaron a medida que las palabras de Samuel se deslizaban por la sala, llenando cada rincón con la posibilidad de un futuro incierto. «Cualquiera que sea tu idea de familia, se está desvaneciendo. No solo hay una verdad, hay muchas, y las ataduras que crees conocer son las que te tienen atrapado». Y mientras los ojos de todos se volvían hacia Carlos, comprendió un miedo que nunca había experimentado. No solo estaba a punto de perder a Isadora y a Ariela, sino que su propia identidad se desmoronaba, revelando secretos que habían permanecido ocultos durante demasiado tiempo. ¿Era realmente el hombre? Pendía de un hilo. Carlos sintió como si el mundo se derrumbara a su alrededor. Cada palabra lanzada por Samuel golpeaba su pecho como un martillo. La revelación de que Ariela era su hija, presa de un laberinto de engaños, lo dejaba aturdido. La sala se llenó de murmullos, todos observando a Carlos, buscando respuestas. «¿Por qué nunca me lo dijiste?». Isadora se giró hacia él. Sus ojos, llenos de temor, chocaron con los de Carlos. Era como si un océano de dolor se extendiera entre ellos. «Carlos, yo no sabía».
El rostro de Damián estaba tras la máscara de desprecio que solía llevar. ¿Ves lo que has provocado, Carlos? Ahora te enfrentas a un verdadero caos. La tensión era palpable, como una cuerda estirada al borde de romperse. Un grito resonó en la distancia, interrumpiendo el horror de ese momento, y todos se volvieron hacia la entrada. Una figura familiar aparecía entre las sombras. ¿Qué está pasando aquí? La voz de Teresa, la hermana de Carlos, llevaba consigo un aire de autoridad y pánico. Cuando se acercó, su expresión se oscureció al ver a su padre, Alejandro, en medio del caos. «Papá», el miedo dibujado en su rostro resonó en todos. «Teresa, sal de aquí, no te involucres». Alejandro trató de mantener la calma, pero su voz temblaba. «Pero él está aquí, Samuel». La pronuncia del nombre era un eco aterrador. Los ojos de la multitud se llenaron de incertidumbre. Nadie sabía lo que Samuel había desencadenado. Observando el caos, Carlos se sintió perdido, atrapado en una telaraña de secretos. «Es hora de que todos sepamos la verdad», proclamó Samuel de nuevo. Su risa era un eco distante. «Lo que está en juego es inmenso, y hay más en esta historia». Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sus intuiciones se agudizaban. ¿Qué más oculta este hombre? Pero antes de que pudiera reaccionar, una explosión retumbó en el aire. Una chispa, una llama, y de repente un cortocircuito de luces deslumbró el restaurante. Los gritos se convirtieron en terror. El fuego se alzó en una esquina, y el caos tomó un nuevo giro. ¿Él había lanzado algo? El miedo se apoderó del espacio cuando la violencia se desató. En medio del humo y el crujir del fuego, Carlos buscó a Isadora y a Ariela. Otro grito desgarrador. «¡Ayuda! ¡Ayuda!». Las voces se superponían. Damián miraba impotente, su arrogancia desvanecida, mientras todos luchaban por encontrar la salida. «¡Isadora! ¡Ven aquí!». Carlos logró gritar, pero fue ahogado por el ruido y el pánico. La gente iba y venía, empujándose en la desesperación. Con cada segundo que pasaba, el infierno parecía ganar terreno. Cuando logró encontrar a Isadora y Ariela, todo su mundo se redujo a esos instantes. «Sigue a mamá». Isadora había encontrado la fuerza para consolar a su hija. La pequeña, con lágrimas cayendo, se aferró a su mano. El miedo en los ojos de Isadora retumbaba en su pecho como un tambor. «¡No!». Carlos se dio la vuelta, pero un estruendo sordo llegó desde detrás. El fuego estaba consumiéndolo todo. Las llamas se alzaban como demonios enloquecidos. Era una danza mortal, y justo cuando pensaba que todo estaba perdido, Samuel, observando el caos con una risa fría, hizo un movimiento inesperado. «Es hora de que todos conozcan su verdadero destino». Sacó de su abrigo un objeto brillante, un detonador. «¡No!». Carlos comprendió lo que estaba pasando. «Detente, Samuel. No puedes. Esto no es lo que quieres». Su voz se cortó, pero el hombre sonrió, encajando el detonador en su mano. Ante esa amenaza, la realidad se congeló. El auténtico horror se abalanzaba sobre ellos, a punto de desbordarse, y Carlos sintió que el terror se adentraba en él. ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Y qué realmente habían hecho? La sensación de pérdida aplastó a Carlos. Todo lo que había creído, todo lo que amaba, estaba fracturándose. La noche había comenzado como una cena, un renacer, y ahora se convertía en un sacrificio. ¿Podría aún salvar a Aria y a Isadora? ¿O ya era demasiado tarde? ¿Tienes idea de lo que has desatado? Carlos, con el caos a su alrededor, sintió una chispa de valentía. La verdad estaba allí. Sin embargo, ocultaba secretos que podrían destruirlos a todos. La última imagen que tuvo fue la de Marcela, mirando con ojos de sorpresa y temor, mientras el reloj giraba, marcando el final de una era y un nuevo oscuro comienzo. Ante el detonador, las luces comenzaron a parpadear. ¿Qué futuro les esperaba ahora? La noche apenas comenzaba. Carlos sintió el pesado latido de su corazón mientras la sala estallaba en caos. Cada segundo se volvía más intenso, como si el tiempo hiciera eco de un tambor de guerra. «Detente, Samuel»,
gritó, luchando contra la presión de la explosión inminente que amenazaba con consumirlos a todos. Samuel, con una sonrisa fría, sostenía el detonador con una mano temblorosa, como si la adrenalina lo empujara a actuar. Necesitas saber la verdad, Carlos. Todo esto, toda tu vida, ha sido una farsa. Las palabras, afiladas como cuchillos, atravesaron el aire, dejando a todos sin aliento. Isadora se acercó a Carlos, buscando consuelo en sus ojos, mientras Ariela, la niña que creía era la hija de Isadora, la miraba confusa. «Mamá, ¿de qué habla?» El pánico reflejado en su rostro hacía que el corazón de Carlos se retorciera. Damián, que había estado al borde de la locura, observaba, impotente ante el desenlace. El sonido del cristal roto y los gritos culminaban en una sinfonía de terror. «No puedo dejar que haga esto». Carlos se lanzó hacia Samuel. Sus pasos resonaban como un tambor en su mente. Pero en un movimiento sorprendente, Damián corrió hacia él, despejando el camino, actuando no como un enemigo, sino como un aliado momentáneo. «Déjalo, es un juego peligroso», gritando mientras intentaba detenerlo. De repente, Samuel apretó el botón. El silencio se hizo por un segundo antes de que una explosión sorda retumbara a su alrededor. Pero no fue un estallido de fuego. En cambio, una intensa luz blanca brotó del suelo, iluminando a todos, revelando la verdad oculta. El mismo suelo pareció agitarse, como si una bomba de humo hubiera estallado en su pecho. De la luz, distante y resonante, emergió una figura. Un hombre alto y delgado, con cabello canoso y una mirada que ahondaba en el alma, apareció ante todos ellos. «Carlos», dijo en un susurro que retumbó con un eco poderoso. La sala se detuvo. El rostro de Carlos se transformó. «Papá», murmuró, sintiendo un nudo en la garganta. Este hombre era su padre, quien había estado ausente durante años. Pero entonces la figura miró hacia Samuel, como si ya conociera la verdad. «Lo siento, hijo, no pude protegerte». «¿Qué?». La incredulidad golpeó a Carlos con fuerza. «¿Por qué no me dijiste que estabas vivo?» «Porque no podía arruinar tu vida. No sabía cómo». Alejandro, su padre, avanzó y la desesperación llenó la sala cuando las revelaciones comenzaron a abrir un abismo. Samuel, la risa se desvanecía, se convirtió en un espectador, su poder repentinamente disminuido. Sin embargo, el giro dramático no había terminado. En ese instante, la luz que había estallado se fue apagando, y Carlos, en un instante de claridad, comprendió lo que había pasado. «Él no es tu verdadero padre», gritó Samuel, una frase cortante que resonó en el aire. «Esta es la razón por la cual tu vida ha estado en un constante caos». Las palabras flotaron, dejando a todos en un mar de incredulidad. La verdad era un golpe frío en su pecho. Los ojos de Isadora se llenaron de lágrimas. «¿Qué es lo que dices?». Su voz temblaba con terror. El tiempo parecía colapsar. Las realidades se entrelazaron y todo lo que creían se tambaleaba. «Tu madre, Carlos», Samuel continuó, insolente en medio del desastre. «Ella también es parte de esta historia. Él no tiene el poder que crees. Estás atrapado entre lealtades y todos están detrás de ti por razones que no comprendes. Eres un peón en un juego mucho mayor». Carlos sintió cómo se desvanecían todos sus recuerdos. Cada momento compartido con su padre se desmoronaba. La confusión lo invadió, y mientras miraba a Isadora, que temía por su hija, un estallido de realidades comenzó a envolverlos. La figura del padre desapareció, y el hombre que había creído conocer se descomponía en la nada. El miedo se alineaba con la angustia en el rostro de todos, mientras el horror de la verdad parecía consumirlos. «¿Qué más hay?». El grito salió de la garganta de Carlos, el eco de su desesperación resonando en la sala. La noche apenas comenzaba, pero el impacto ya había desatado una tormenta que nadie podría detener. Las relaciones, las verdades,
Todo estaba bajo la sombra de una revelación que cambiaría su realidad forever. Y con la mirada perdida, Carlos se preguntó, al borde de la locura, quién era en realidad. Carlos sintió cómo el tiempo se detenía. La revelación de Samuel, la verdad hiriente que le atravesó el corazón, lo dejó en shock. «No, no puede ser», susurró. El caos lo envolvía y el sudor frío le recorría la frente. La sala estaba en llamas, pero su mundo interior ardía aún más. Isadora, con lágrimas resbalando por sus mejillas, tomó la mano de Ariela y la acercó a su pecho. «No, por favor, no dejes que esto sea cierto», gritó con la voz quebrada. Ariela, confundida, miró de un lado a otro, su inocencia brillando a través del terror. Samuel había desatado una tormenta y la angustia era palpable. Esto no está pasando. Damián, que había estado en el borde de la locura hasta ahora, parecía tambalearse ante la cruda realidad. Pero el rostro de Alejandro, el padre de Carlos, se tornó sombrío. Samuel no se detendrá hasta que todos sepamos la verdad. Sus palabras fueron como una campana funeraria resonando en sus corazones. De repente, el estruendo de la explosión se disipó y el ambiente se llenó de un silencio inquietante. El humo comenzaba a esparcirse y las llamas se extendían rápidamente, abrazando todo lo que tocaban. Carlos se dio cuenta de que tenían que salir de ahí, pero el nudo en su garganta lo retenía. «¡Salgan!», gritó, su voz resonando como un eco desesperado. Isadora tomó una decisión. «Ariela, vente conmigo, ahora». La pequeña asintió, apenas entendiendo el pánico que la rodeaba. Carlos sintió un tirón dentro de él, una conexión que no sabía si podría recuperar. «No te vayas, Isadora, no me dejes». Su voz sonó como un grito desgarrado. Los demás comenzaron a avanzar hacia la salida. La gente se empujaba, el miedo impulsándolos a correr. El caos se desató, pero en medio de la tormenta, Carlos miró a Damián, con rencor y compasión. «No tienes que hacerlo». «Ya es demasiado tarde, Carlos». Damián respondió con una frialdad que hizo temblar a Carlos. En ese instante, la luz parpadeó y las cosas parecían desvanecerse. Mientras corrían hacia la salida, Carlos sintió que su cuerpo se movía de manera instintiva. La desesperación iluminó su mente. ¿Y si alejarme de Isadora era un error? ¿Y si Ariela era mi única verdad? La pregunta lo aplastó, pero ya no había tiempo. Finalmente lograron salir. El aire frío de la noche los golpeó como un susurro salvador. La ambulancia ya estaba en la calle, luces parpadeando como un faro. Carlos se dio la vuelta y observó. Las llamas iluminaban el restaurante, un espectáculo aterrador. Isadora se abrazó a Ariela, los ojos llenos de dolor. «No sé qué pasará ahora». Carlos sintió que la realidad se transformaba en algo que no podía comprender. Mientras se acercaban al vehículo, un nuevo sonido retumbó en el aire. Era Samuel, que había logrado escapar del infierno que había desatado. «No se creen que esto ha terminado», gritó, su tono salpicado de locura. Carlos sintió el pánico golpear de nuevo. «Detente, no puedes seguir arruinando vidas». Pero antes de que Samuel pudiera avanzar, un grupo de policías llegó, rodeándolo. «Manos arriba», ordenó uno de ellos. Samuel, acorralado, sonreía como si aún tuviera un as bajo la manga. Carlos sintió una mezcla de alivio y temor. «¿Qué pasará con él?», se preguntó. Mientras lo arrestaban, la sombra de sus acciones se proyectó frente a ellos como un monstruo. Con el pulso acelerado, Carlos miró a Isadora y a Ariela. El futuro era incierto, pero había una chispa de esperanza. «Vamos a reconstruir lo que tenemos. No podemos cambiar el pasado, pero sí lo que vendrá». Las lágrimas de Isadora y el abrazo de Ariela consolidaron su resolución. Desde ese instante, su nuevo viaje comenzaba. La noche se llenaba de ruidos de sirenas y susurros en la oscuridad. Fuera de la tormenta, Carlos sintió que había algo más allá, un fuego interno que lo guiaba a la verdad. ¿Qué secretos más habría que descubrir? La angustia seguía, pero la esperanza también florecía. «Este es solo el comienzo», pensó. Mientras todos se dirigían hacia una nueva vida, el eco de una historia aún no contada resonaba.
Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa ya el botón me gusta para alimentar el algoritmo. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. Debes suscribirte ahora y mostrar tu apoyo, porque solo los verdaderos fans comprenden la importancia de estas acciones. No esperes ni un segundo más.